Muy entretenido el libro. Un libro que tal vez sirva para los que hemos leído un montón, digamos, Ujú. sirva de repaso de algunas cosas, pero además de datos que a veces permanecen olvidados. Que precisamente el libro se llama Historia olvidada de la Argentina. Ajá. Eh, es un libro, no sé si de historia, y tampoco importa mucho, en todo caso, de ensayo histórico, de ensayo periodístico, de un periodista historiador que se llama Ignacio Montes de Oca, Nacho Montes de Oca. Él ha tomado desde 1810 o un poquito antes hasta la caída de Perón, hasta el 55, Ujú. hasta la fusiladora, como se le llama, como se le debe llamar en verdad y no libertadora, como ha pasado la historia. Y lo que hace Montes de Oca con este libro es, eh, no sé si se me permite la metáfora, buscar el lado oscuro, oculto de la luna, digamos, el otro lado de la historia chiquita Cotidiana, no por ¿no? lo cotidiano, no precisamente por lo cotidiano, aunque tiene algunos datos en ese sentido. Pero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que la gente y hasta Miriam, que también es gente, me entienda. Gracias. Eh, Hay un capítulo en el que trata la Semana Trágica, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Y la Semana Trágica fue una sublevación de los trabajadores de una empresa metalúrgica, Bacena, en Barracas, en Buenos Aires. Bacena B corta. con B corta. Sí, como Krieger Como Bacena. Krieger. Sí, sí, Ujú. que en realidad Krieger era Ujú. de la familia de estos sátrapas. Que era no solamente por salarios, sino por condiciones de De trabajo. trabajo. Eh, Se vivió la Semana Trágica en un momento de auge, de crecimiento, sobre todo en Europa, o primero en Europa, de lo que se llamó después los totalitarismos, el fascismo, Primo de Rivera como antesala del falangismo y del franquismo, el- los primeros tiempos de crecimiento de Hitler en Alemania, en Austria y en Alemania. Y aquí había una muy fuerte corriente nacionalista, de ultraderecha, de la jerarquía católica. Aquí hubo curas muy Montes de Oca le llama, sí, Montes de Oca le llaman judeófobos o xenófobos o antisemitas, el padre Membiel, todos muy influenciados por un teólogo francés, Charles Maurras, Ujú. de fuerte contenido integrista y antisemita. Y cualquier reclamo de los trabajadores era para estos grupos, los grupos de la ultraderecha católica, nacionalista, finalmente nacionalista con Z, era una conspiración de la masonería, del liberalismo y del anarquismo, del comunismo y del judaísmo internacional. Estaba muy en boga, llegaron a tener, él cuenta Montes de Oca, el nacimiento de grupos como la Legión Cívica, la Liga Patriótica Argentina, la Asociación de Juventudes Nacionalistas, que terminó siendo la Alianza Libertadora Nacionalista mucho Ujú. después, de todos estos grupos que llegaron a tener muy fuerte predicamento en la Argentina, 50, hasta 100.000 afiliados o seguidores, con prensa, con muchísima prensa, Con digamos, muchísimo predicamento. muchísimo En una predicamento. parte de la sociedad que era la que Sí, mandaba. clase media y clase alta sobre Claro. todo, ¿no? Pero entre las cosas que cuenta eh, Montes de Oca, el historiador, respecto de lo olvidado, el aspecto del olvidado de la historia argentina, eh, cuenta que, por ejemplo, en la Patagonia, en las matanzas a los trabajadores de la Patagonia, esto que también ha estudiado Osvaldo Bayer, Ujú. los hacendados, los terratenientes, utilizaron antes y durante la matanza a grupos de aborígenes.
¿Utilizar en qué sentido? En el peor, como fuerza de choque contra los trabajadores. Aborígenes en algunos casos asimilados, en otros esclavizados, en otros adaptados, que no son mayoritarios, digamos, en la historia argentina, pero esta es la parte olvidada, que contaron con la complicidad. En eso hace hincapié Montes de Oca. Contaron la derecha ultramontana, la derecha ultra, en ese momento en la Argentina, contó con buena parte de la sociedad, con una parte importante de la sociedad, como cómplice, por lo menos como cómplice, o haciéndose, mirando para otro lado, en algunos casos. El libro es muy entretenido, está muy bien escrito, cuenta cosas, mancha o despurifica algunas figuras célebres de la Argentina, los orígenes de Scalabrini y Ortiz o de Jaureche, que precisamente por ser combatientes ideológicos del imperialismo británico, que era el imperialismo en boga en ese momento. Por lo menos era nuestro imperialismo. Claro, el pacto Roca-Runciman, que parte de la aristocracia argentina pretendía que seamos una colonia explícita de Gran Bretaña. Bueno, los primeros tiempos de Scalabrini, de Jaureche y de algunos otros eran germanófilos, se hicieron germanófilos, hasta que se dieron cuenta, porque eran gente muy decente, era gente muy capaz, muy inteligente, claro, muy capaz, ¿no? Pero los primeros tiempos de Forja, y ahí hay documentos, claro, los primeros tiempos de Forja fueron, por ser anglófobos, fueron germanófilos, ¿sí? Podría era decir, ¿no? Una etapa de muchos cambios. Y también en el mundo de la literatura aparecen figuras como Martínez Zuviría, alias Hugo Wast, que llegaron a ser funcionarios del gobierno de Castillo, de Ramón Castillo, director de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, ¿no? Sí. Que escribió una de las novelas más profundamente antisemitas de la historia literaria argentina, ¿no? El Cajal, digamos, ¿no? Con 50.000 ejemplares vendidos de repente, ¿no? O sea que prende. Con mucho predicamento. ¿Por qué? Por lo que se llamó primero el aluvión migratorio de los países, no solamente de los países eslavos, porque los primeros anarquistas no fueron precisamente de los países eslavos, de Polonia, Rusia. No, claro, fueron de Italia. Fueron italianos y españoles, sobre todo. Bueno, hay una muy buena documentación, el libro es muy entretenido, pero muy entretenido, y es para quien no es un estudioso, un académico, un estudioso, una muy buena lectura de esa época, de la época que arranca a principios del siglo XIX, 1809, 1810, y este estudio al menos termina con la caída de Perón, ¿no? Entonces, cómo durante todo el periodo que abarca 140 años más o menos de análisis, ha habido siempre una parte olvidada de la historia argentina. Es muy interesante el planteo que hace este buen señor. ¿Se llama? El libro se llama Historia olvidada de la Argentina. El autor se llama Ignacio Montes de Oca y la editorial es Edasa. Es una editorial con un muy buen catálogo, ecléctico, pero buen catálogo. ¿Sabe a qué me remite lo que está diciendo? Veo que ha aparecido información en los medios de comunicación respecto de que los argentinos somos antisemitas, sí, que hay un buen porcentaje. No sé cuál será, digamos, el rigor científico de esto, pero no sé, me parece que... A mí el libro y con esto termino con el libro y después, si querés charlamos del tema, me remite, claro que el otro es mucho mejor, le brota filosofía al alcance de cualquiera, de La sangre derramada, el libro de Feynman, José Pablo Feynman, digamos, ¿no? En ese registro, sin la enorme profundidad que tiene José Pablo.
Respecto de la... Porque estás ayer contando sí. que ha habido una fuerte Sí. masa crítica de antisemitismo Sí, en este país. sí, yo ayer estábamos charlando mientras nos tomábamos un vino con nuestro común amigo Alfredo Mellado. Él sacó el tema en casa y yo creo que, primero, la encuesta está hecha por la Universidad de Buenos Aires, por la UBA, de manera que, bueno, tiene respaldo, Sí. tiene respaldo. Por lo cual yo no soy quien para decir que no, digamos, que no tiene razón. Me parece que de todas maneras la información es sesgada. Yo haría, en todo caso, hablaría de la xenofobia de gran parte de la sociedad argentina. No, eso está claro. Pero es que no sé si está tan claro cuando uno hace el recorte, porque si no, tendrían que presentar un informe similar respecto de los bolivianos en la Argentina, o respecto de los paraguayos, Pero o en por Mendoza, eso digo que o en eso, Mendoza, eso está claro que o en es Mendoza xenofóbico. pero Que es el un tema es el país- ranking, el tema que a mí Bueno, me no, está preocupa es el bien. ranking. Sí, Respecto de ranking sí pues se puede discutir, pero respecto de lo xenofóbico que es el pueblo argentino me parece que no. sí, y hay, creo que sí, y en eso sí, yo concuerdo, porque se ve, se vive todos los días una, un antisemitismo larvado, o inconsciente, o subliminal, o casi estructural, desde el punto de matriz cultural, que sí tiene que ver, y aquí me parece, yo no he leído profundamente la encuesta, pero sí tiene que ver con la prédica surgida en aquella época y mucho antes también, Sí. de la cúpula de la Iglesia Católica, culpando a los judíos, por ejemplo, de la muerte de Cristo. ¿Sí? Sí, cuando Cristo era judío y en Claro, realidad exactamente. Sí. Bueno, pero hay una vieja matriz. Es una deformación una vieja espantosa. una vieja matriz cultural. Está bastante atenuado respecto de la época que yo le acabo de relatar, muy atenuado. ¿Sí? Ya nadie puede publicar impunemente hoy, porque además hay leyes que lo prohíben, que los judíos, por ser judíos, son la causa de la crisis del capitalismo mundial, por ejemplo, como se publicaba en ese momento. Claro. Y con buena prédica, digamos. Hoy es más larvado, hoy es más disimulado el antisemitismo en la Argentina. Salvo los locos de siempre, que profanan tumbas, que manchan templos religiosos, sinagogas o centros culturales, este tipo de cosas que... O que le pegan a uno que va caminando. O que le pegan a uno que va caminando por la calle. A ver, me parece que son rémoras de un pasado. No creo que ese sea el prototipo del antisemita. Me parece que el antisemita de hoy es más larvado, más disimulado o más inconsciente. Está bien, es inconsciente, es disimulado, pero es. Pero es, sí. Y yo por creo, ahí uno no se da cuenta. No, sí, Es más peligroso, me parece. Se puede mirar como más peligroso, se puede mirar como una manera del retroceso también del antisemitismo, ¿no? Que todavía existe, pero que está en retroceso. Ya no se puede, nadie puede salir a decir impunemente, ¿sí? que la Radio Nacional está ocupada por los judíos. No, porque aparte ellos sí eran Siria. Que en otro momento, pero te hubieran encontrado algún origen. No. No, yo le quería comentar para un poco para afirmar lo que vos decías de que los judíos tenían la culpa de la muerte de Cristo, que como ustedes saben yo he ido a un colegio de monjas desde el primer grado a quinto año, y en realidad en las primeras etapas sí nos decían eso. Claro. O sea que era una cuna antisemita por la eso escuela. Matriz cultural. Y mis viejos no tenían ni idea de eso. Mis viejos me sí. mandaban a esa escuela porque porque podían, porque estaban más seguros. Nunca lo hicieron ideológicamente ni eran súper católicos. Por otra parte, para terminar de dar el panorama actual, yo conozco, no digo profundamente, pero seriamente, religiosos y religiosas hoy que de ninguna manera
piensan eso, ni sienten eso. Pero para nada. O sea que Eso yo creo que fue sí se ha evolucionado en ese Lo sentido. que pasa es que ¿sí? había toda una historia de opus ahí ¿se acuerda la etapa de los cursillistas y Sí, de sí, todo sí, eso? sí, Bueno, sí. que El fue muy padre fuerte. Membiel, el Jordán Bruno Genta, es decir, los Bien. ideólogos de esa etapa, Y digamos, del ¿no? golpe del 66. Del golpe del 66, sí, con Exacto. Onganía, el peronismo tuvo también su Pero, culpa en esta historia. Yo recuerdo a Oscar Ivanišević, el primer ministro de es casi una Educación, mala palabra. claro, y además rector de la Universidad de Buenos Aires en el tercer peronismo, digamos. Bueno. Fue fuerte, digamos, hubo personajes de muy fuerte impronta antisemita, secretario privado de Perón, sin ir más lejos, ¿no? Un tipo un croata, Milo Bogetic, croata, que tuvo que salir escapándose en la Segunda Guerra Mundial, precisamente por genocida de judíos. Es decir, efectivamente la sociedad argentina está impregnada de eso, Sí. ya más larvadamente, y a mí me gustaría que el estudio de la uva, en todo caso después de hacer haga otro, con Claro. bolivianos, con paraguayos, con chilenos. Tal vez lo ha hecho y no ha ¿sí? tenido difusión, pero ya me voy a poner a buscar si hay y quién los hizo y para poder charlar sobre este tema con los especialistas. El otro día me llegó una nota publicada por vecinos de Villa Crespo, en Buenos Aires. Salieron de Real Cruce a la investigación de la uva. Vecinos de Villa Crespo, judíos y no judíos. Claro. Villa Crespo, por las dudas que haya alguien que no sepa, es junto con el barrio de Once, cuna de la colectividad judía y donde hay mayor concentración de la colectividad judía. Ahora el barrio de Pero Once... bastante ortodoxa. Hay de todo, digamos. Tan poco ortodoxa que mi mujer es de ahí, digamos. Por ejemplo. Si hay algo heterodoxo. Sí, es la Celia Belmes, pero ahora el barrio de Once está, hay una buena competencia con coreanos y orientales en ese sentido, digamos. Competencia, yo No, creo que ya se los comieron, bueno, ¿no? Competencia de mayoría. No, ya, pero mayoría. digo que creo que lo Sí, los coreanos pasaron son por más, arriba, sí. son más, son mayoría. Pero quejándose de esta versión del antisemitismo. Así Bueno, que, lo vamos a así tratar. que pero es un tema muy interesante, ¿no? Sí. Podríamos hablar con Graciela Royce, que es la delegada de la DAI aquí en Mendoza, una mujer muy inteligente. Yo tengo una gran admiración, pese a que estoy en las antípodas ideológicas de Graciela. Claro. Te tengo gran admiración y gran respeto. Lo bueno ¿no? es que uno puede hablar estando en las antípodas. Eso es lo que tenemos que llegar Siempre he tenido a lograr. el mejor de los diálogos con ella. Tengo amigos, usted sabe de mi devoción por Carlos Bolochín, mi gran amigo de la infancia, y eres un judío ortodoxo creyente. Y yo, si a alguien amo en Mendoza, además de mi mujer, mis hijos y mis nietos, Bueno, es ese tipo. ¿y a nosotros? No, yo la verdad... Primero Bolochín. Sí. Ay, bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno, bravo, Bolochín. Grandes. Bueno, no sé qué quiere hacer de nuestra vida, María. Nosotros tampoco.